Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por poder glorificar el nombre de Él y por poder también aprender más el mundo espiritual. Hoy vamos a dar esta enseñanza que nos va a ayudar mucho a entender el mundo espiritual para poder saber que todo lo que hoy es el mundo físico, el mundo espiritual, necesitamos nosotros saber de que todo lo que es el, el mundo espiritual es necesario poder saber que todo lo que estamos hoy dando a conocer nos va a ayudar mucho a entender más eh, todo lo relacionado a, a la palabra de Dios. Déjeme ver aquí los controles y, y ya entramos de lleno. Porque todo lo que hoy vamos a dar a conocer va a ayudarnos mucho a entender más el mundo espiritual y saber realmente por qué hay espíritus todavía en que necesitan todo conocerse y así entender más el mundo espiritual. El tercer templo es el tema que hoy vamos a dar a conocer. Es importante entonces entender que todo lo relacionado al mundo espiritual, vamos a ir viendo por qué es importante este tema. Porque del tercer templo dependerá, y escuche bien esto, la venida de Cristo. Porque Israel es el reloj de Dios. Pero para poder entender el reloj de Dios, necesitamos nosotros saber qué realmente es lo que se tiene que dar a conocer para que así podamos entender más el tema del tercer templo. Quiero mostrarle algunas imágenes que son imágenes reales de ese lugar, principalmente del Instituto del Templo, que este fue fundado en 1984 por el rabino de Israel, Ariel. Este es un lugar que está en Israel, donde tienen en este lugar todos los artefactos de la construcción del tercer templo. El rabino Israel Ariel dice que él ha construido este instituto, que es como un lugar donde están todos los utensilios que se van a usar en el tercer templo. Y él construyó esto especialmente para ya preparar un lugar para tener todos los armamentos de lo que van a ser usados en el tercer templo. La idea del rabino es estudiar sobre el primer y segundo templo, también de ambos templos que fueron eh, destruidos los dos anteriores. Para entender bien sobre el tercer templo, tenemos que saber sobre el primer templo y el segundo templo. Dentro de esto, recuerde que anteriormente han habido ya dos templos. Por eso que aquí cuando hablamos del tercer templo, recuerde que hemos enseñado en gematría el número 3. ¿Y qué significa el número 3? Entonces, no es casualidad que también vaya a ser el tercer templo. Pero vamos a ver sobre lo anterior para poder entender más lo relacionado a lo que hoy tenemos que dar a conocer para así saber bien la relación que tiene que ver con este tercer templo y a la vez también poder nosotros saber cuán importante es entender todo el plano espiritual y todo lo que va a dar en un acontecimiento en que ya se está dando todo. Este tercer templo entonces ya está todo listo, pero no se ha construido, tienen todo el material. Entonces, donde estuvo el templo, los dos templos anteriores, ahí estuvo el templo en ese mismo lugar donde casi Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Esto queda en el monte Moriah. El tercer templo, ahora nosotros ahí lo vemos una imagen como algo plano, con naturaleza, pero donde está la cúpula dorada que lo enseñé en otras clases, ahí se encuentra el lugar exacto donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo. Los judíos le llaman el lugar del santo de los santos. Dios entonces dio instrucciones claras del material y las medidas que tendrían que hacer el templo del Señor.
Y en esa construcción dio claramente todo lo que se tenía que construir, tanto imágenes, estoy hablando del primer templo, tanto los querubes, tanto todo lo que tenía que hacerse del altar, los utensilios, del lavacro, de la menorá, de los panes, todo tenía que Dios darle una instrucción para que puedan entender cuál es importante tener entendimiento de todo esto. Ahora, todo está bien detallado. Ellos tienen todo bien detallado de las ropas de los sacerdotes que se usarán en el tercer templo. Todo eso está listo. Tienen las ropas sacerdotales, todo lo tienen ya preparado porque va a ser un acontecimiento extraordinario para ellos. Ahora, el primer templo fue destruido por los babilonios por el rey Nabucodonosor II y 70 años después será construido por los judíos nuevamente, cuando regresen del exilio de Babilonia. Un primer templo entonces fue destruido por los babilonios, pero más tarde, luego de 70 años después, fue construido un segundo templo, después que fue destruido por los babilonios, y se vuelve a construir el segundo templo, y es ahí, en ese mismo lugar, donde ha estado el primer y segundo templo. El templo más tarde fue reformado también por el rey Herodes, pero será destruido por segunda vez en el año 70 por los romanos. Y desde entonces el pueblo de Israel vive sin un templo. Son las dos áreas, los dos acontecimientos del primer templo que fue destruido por los babilonios, luego por los romanos, y los judíos están esperando construir un tercer templo. Ahora, esto ya hace 2000 años que Israel no tiene su templo y ellos tienen un día de luto también. Mire qué interesante lo que hoy vamos a estudiar, porque el pueblo de Israel también tienen un día de luto, que es por los dos templos que han sido destruidos. Y ellos cada año hacen una fiesta que dura muchos días en señal de luto, porque ellos no tienen su templo. Los judíos recuerdan la destrucción de Jerusalén con el periodo de duelo de 3 días. Y esas también a veces van de 3 semanas. En esas 3 semanas comienzan con 3 días buscando, luego siguen con otros 3 días y así sucesivamente van completando unas 3 semanas. Y en esas 3 semanas del luto se le llama el Ben Hatzarim, que es el periodo que culmina con Tisa Beat, que es el día más triste del año de los judíos, cuando ellos ayunan y se lamentan por la destrucción, y se lamenta la destrucción de los dos templos. Entonces existe un día, una fecha donde durante estas 3 semanas el pueblo judío hace luto, hace duelo, porque no tienen su templo. Esto está entre julio y agosto, que es el día del luto de Tisat Bat, es el 9.º día del mes de Ab, entre julio y agosto. Entre julio y agosto, entonces ellos hacen esta fecha en que ellos oran, ayunan y se lamentan en los muros, llorando hacia Jehová, a Dios, porque no tienen su templo. Vamos a ver entonces los utensilios que van a usar en el tercer templo. El pueblo de Israel, entonces, recuerde que se divide entre 12 tribus. Cada tribu es diferente a la otra y una de las tribus diferentes a las más, a la otra es la tribu de Leví. De las 12 tribus de Leví, de Israel, hay una tribu que es la tribu de Leví, que en la tribu de Leví, cuando se estaban dividiendo las tierras en Israel, Leví no recibió ningún pedazo de tierra. Y Dios se acordó de Leví y darle su herencia. Y ahí comienzan todo lo relacionado a la porción de los levitas, que eso está en Deuteronomio 18:2. Y los sacerdotes y levitas, mire qué importante también entender esto, que lo de las dos construcciones del primer y segundo templo, Dios, porque a los de Leví no le habían dado sus tierras, sus pertenencias, y Dios se acordó, ahí como dice las palabras, Dios se acordó de ello, dándole el lugar del sacerdocio a los levitas, los músicos, cantores y a los sacerdotes también, que de ellos mismos son sacerdotes y levitas de la tribu de Leví. O sea, los que van a estar ahí, eh, a ver qué pasó. Pastora, creo que me sacó del...
Me sacó de la pantalla, Pastor Osorio. Acaba de sacar de compartir la pantalla para que me lo pueda chequear, por favor. Mire qué importante ya lo que estamos dando a conocer, porque así nosotros podemos más entender todo relacionado al mundo espiritual y cuán importante es nosotros saber todo este privilegio que tienen tanto las tribus de Leví y que ahí también están los sacerdotes. Ahora, dentro de la familia de los sacerdotes había una familia que era la familia de Cohen. El primer Cohen de todos fue Aarón, el hermano de Moisés. Dios le dio el privilegio de él ser el Cohen, el sacerdote. Y de ahí comienza todo lo que es las construcciones, la edificación y los sacrificios dentro del templo. La ropa de los Cohen. Esta es la ropa de los Cohen, que los Cohen son los sacerdotes. Si podemos ver nosotros aquí, también dice Deuteronomio, no vestirás ropa de lana, de ropa de lana ni lino juntamente, que tendrían que ser separados. Pero después, el verso 12 también aclara que harán flecos en 4 puntas y sus mantos juntamente con ellos. Aquí podemos ver también parte de la ropa de los Cohen. Estas son las ropas que se van a usar en el tercer templo. Todo esto es del Instituto de Israel, donde esto está a que, bueno, no todos pueden tener acceso, sino personas que tengan descendencia judía les permiten entrar a ver todo lo que se va a usar en el tercer templo. Y por vías pudimos ingresar entonces para darle a conocer que estas son las ropas originales que van a usar los sacerdotes. Se fija ahí que hay bordados, todos esos bordados son parte también de lo que tenían que hacer estos sacerdotes que aquí van a ministrar sus diferentes ropas sacerdotales, porque ya ellos todo lo tienen listo y aquí ocupan también la lana y el lino. Esos bordados que usted vea en la imagen son bordados de lino, son una tela muy especial. Todas estas ropas no son cualquier ropa. Esta ropa vamos a ver también los valores porque son lo mejor de lo mejor. Vamos a la ropa entonces del sumo sacerdote, que es algo de lujo. Alrededor de 800,000 reales es que esta ropa sacerdotal es el valor, o sea, serían 150,000 dólares. Bastante. Entonces, ¿por qué tanto valor en esas ropas? Porque los judíos entienden que cuando edifican el primer, segundo y ahora un tercer templo, ellos dan todo lo mejor. Las ropas tienen que ser la excelencia, por eso que ahí ocupan oro. Aquí hay vestiduras que son de lino fino, de oro, por eso su valor es muy elevado porque le dan lo mejor de lo mejor. Este es el Cohen HaGadol, donde es el sacerdote principal. Este va a ser el sacerdote principal, las vestiduras del sacerdote principal, donde va a entrar en el tercer templo. Estoy colocando las bases de poder entender que este sumo sacerdote con esta ropa es que va a iniciar la ceremonia del tercer templo. Es muy caro debido al material, porque el de la que se está construido su ropa. Recuerde que las bases también están en Éxodo, capítulo 28, también en el capítulo 29. Todos estos bordados no es cualquier bordado de lana, no es cualquier piedra, todo es absolutamente lo mejor de lo mejor. El pectoral que llevan, ahí bien, llevan las 12 piedras y cada piedra representa las 12 tribus de Israel. Si usted se fija ahí ve detalladamente en cada piedra, esta no es una piedra que la encontramos en un perse, que la encontramos en el Walmart, la encontramos en un lugar así como que accesible. Estas son las piedras, los mejores de lo mejor. Por eso que el valor es bastante. Todo el borde de las piedras de oro, y estas son piedras preciosas. Ahí podemos ver algunos, como que salen escritos en el hebreo los nombres de las 12 tribus de Israel. Y ahí todo lo que se está viendo es relacionado a lo mejor. Lino fino, eh, la tela también de lo mejor calidad, las piedras preciosas y sus bordados son de oro. También las cadenas que cuelgan dentro del hombro del sacerdote, esos son
los anillos y también todo eso de oro. Eso se llama el José. El Josem. Todo eso es de oro puro. Los bordados también son de oro. Se fijan, a los lados sale un bordado de todo el traje del sacerdote. Por eso que su valor, más de 150 millones, no es algo poco, es bastante. Pero los judíos quieren dar lo mejor para este tercer templo. Estoy ya entrando solamente para que pueda entender eh, todo el tema relacionado al tercer templo. Aún también las campanillas del traje sacerdotal es de oro. Esas pequeñas campanillas, cada vez que también el sacerdote se mueve, también van sonando. Esas son campanillas de oro. En las excavaciones arqueológicas del templo de David, en el primer templo, se encontró una de estas campanitas que pertenecía al traje sacerdotal. Ahí vemos una de esas campanitas que le estaba mostrando en el traje sacerdotal, que también van a ser usadas el sacerdote para hacer el oficio y la ceremonia del tercer templo. También la corona del sacerdote, menciona Éxodo capítulo 28, verso 36, harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura del sello santidad a Jehová. Eso es lo que llevaba sobre su cabeza, que representa ahí en su frente. Cuando dice en su frente, se refiere que el sacerdote, él llevaba una corona que representa lo que dice Éxodo capítulo 28, verso 36, santidad a Jehová. Éxodo 28, verso 39, ahí está declara que lo que estoy mencionando, y estará sobre la frente de Aarón y llevará ahí sobre las faldas cometidas de todas las cosas santas. Vemos ahí una frase en el hebreo que significa santidad a Jehová. Estas son la orden de los sacerdotes y su vestimenta. Pero también están los levitas. También están las trompetas que eran usadas por los levitas, hechas todas esas trompetas de plata. Y hay una persona que más o menos está tomando una trompeta que lo van a usar los varones. Y ahí podemos ver el grosor, podemos ver el largo de la trompeta, que es bastante, y es como no es tan livianita, es como pesada, hay que tener una fuerza. Y son los levitas que van a llevar esas trompetas. Todo es patriarcado. El altar del incienso. También está el altar del incienso, el uso del incienso, que es un uso muy importante, muy fundamental en el templo. El altar está hecho de madera de cedro, también cubierto de oro. Todo esto es lo mejor. El incienso es una mezcla de 11 especies diferentes de incienso. Mire qué importante todo lo que va a aprender, porque siempre escuchamos de aroma, de incienso, pero no sabemos más en profundidad. Los inciensos son una mezcla de 11 especies que se hace, esto lo hace el sacerdote, las coloca encima. Si usted se fija arriba hay como un pequeño jarroncito, y ahí donde hacen la mezcla y mezclan, luego lo colocan de esa mezcla, las colocan en las brasas, porque este es el altar de incienso. Y luego cuando se mezclan esas 11 inciensos, se echan y se queman, y eso es lo que da un aroma pero muy exquisito. Y eso es lo que se hacían en el primer y segundo templo, y en el tercer templo también tienen lo mismo para hacer cuando ya ahí sea construido. La familia de Atinas era la encargada de hacer las especies de aromática, que más clara sería la familia de Aptinas, para que se pueda entender bien. La familia Aptina eran los encargados de hacer todo ese área de los diferentes aceites, las diferentes unciones para dar lo mejor. Pero tampoco podemos dejar la menorá. La menorá, en Israel, esta menorá está al público. La gente pasa y la puede visualizar, la puede ver. Esta menorá, porque está en Israel, usted puede ver en Google, puede buscar todo esto y ver que la menorá no está como en el instituto que estoy mostrando la imagen, no, esto está afuera. Y porque en Israel, dentro de Israel, no hay problemas de ladrones, cosas, no se ve mucho eso. Aparte que es una menorá muy grande, está muy protegida, tiene un cristal. Y esta es la menorá que van a usar en el tercer templo. Su valor es de $3 millones.
bastante. Es la que se va a usar, esta es la menorá que se va a usar en el tercer templo. Como podemos ver, la gente va, se toma fotos, los niños, y esto está a exhibición de todo el público en Israel, donde al mostrar esto, ellos van ahí y ruegan para que sean construidos ya su tercer templo, para que esa menorá pueda ser colocada en su lugar que tanto anhelan los judíos, el tercer templo. Es una menorá todo es de oro, absolutamente todo es de oro, y impresionante todo lo que esta cantidad es gigante esa menorá. Y ahí donde colocaban, ¿qué es la menorá? Donde colocaban arriba, por decir, las velas, y se encendía y alumbraba todo el templo. La menorá servía para eso. La menorá era como un pequeño altar de alumbrar. Así también nosotros tenemos que ser una menorá. Esta es la réplica exacta original, que tiene 2 metros de altura y pesa media tonelada. Son 24 quilates, es bastante pesada, y también 24 quilates, que es todo hecha de oro. Entonces, ellos van a colocar esa menorá en el tercer templo. La menorá ahora no es nada sin el aceite. Recuerde que le hablaba anteriormente de la familia que está encargada de hacer todos tus ungüentos con los aceites para hacer todo el rito que se hace dentro de los templos, y la menorá no puede funcionar si no están encendidas. Entonces, este aceite de la menorá son los mejores aceites, porque cuando se hacen las prensas y se preparan los aceites, hay diferentes tipos de aceite, que según como se vaya prensando o aplastando, va saliendo aceite, y se sigue aplastando, sale un mejor aceite. Luego ya cuando se aplasta demasiado, ya empieza a salir la suciedad. Ese aceite ya lo ocupan para encender candelabro. Pero el aceite, el mejor, el más, el sin contaminación, es el que se usa en la menorá. Esta piedra geométrica con esa flor es una piedra real del segundo templo de Israel. Recuerde que el primer templo fue destruido por los babilonios, el segundo templo fue destruido por los romanos, y casi no quedaron indicios, solamente algunas estructuras, y aquí tenemos una piedra real de el tercer templo que fue destruido. Ahora, ya todo está listo para construir el tercer templo. No falta nada, pero vamos a ver cosas importantes. Esta es una maqueta donde podemos ver claramente cómo va a ser este templo. Es algo impresionante en esta maqueta, aunque esto es gigante, no es solamente usted ve esa maqueta, se ve pequeña. Esto es algo gigante en que se va a construir este tercer templo. El templo será construido, aquí viene lo importante, en el monte Moriah, donde está el lugar del Santo de los Santos, donde se encuentra y donde usted puede ver la cúpula dorada. Mantengan ahí la cúpula dorada, porque la cúpula dorada es una de las áreas en que vamos a ver por qué no se ha construido el tercer templo. Ahí en ese lugar de la cúpula dorada, lo enseñé en otras clases, en todo ese lugar que usted puede ver que está como vacío, ahí donde antes estaba el lugar, el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ahí en ese mismo lugar era donde estaba el monte Moriah. Ahí está la cúpula, que es la cúpula que se le llama el lugar de los santos. Pero con los tiempos, recuerde que ya no está el atrio, lugar santo, lugar santísimo, el lugar de los sacrificios, todo eso se destruyó. Recuerde que han habido 2 destrucciones, guerras por los babilonios, guerras por los romanos y muchas otras guerras. El templo de Israel ha sido ya devastado varias veces, y también Israel atacado. Los muros de Jerusalén se han reconstruido 20 veces, producto de las guerras y todos los pueblos que siempre le hacen guerra al pueblo de Israel. Pero ese lugar exacto que usted puede ver de la cúpula dorada es el lugar donde se tendría que construir el tercer templo, porque ahí en ese mismo lugar fue construido el primer templo, el segundo templo, y el tercer templo también tiene que ser sí o sí construido en ese lugar. ¿Por qué no se ha construido entonces la pregunta del tercer templo? Si usted puede fijarse, la imagen, esa es la cúpula dorada.
Ahora, ¿por qué es tan importante esa cúpula dorada? ¿Qué hay adentro de esa cúpula dorada? Vamos para allá. Qué importante entonces entender que no se ha construido el tercer templo, aquí va la primera, porque ese lugar le pertenece a los musulmanes. Y por la diferencia entre ambos pueblos, no hay un acuerdo de construir hasta ahora. ¿Por qué? Ese lugar que usted ve, lo mismo que hay varios lugares, ejemplo, el lugar donde donde va el Señor llevando la cruz, la vía dolorosa, ese lugar de la vía dolorosa también le corresponde a los musulmanes. Aquí también, en este mismo lugar, este lugar donde se va a construir el tercer templo, donde está la cúpula dorada, también les pertenece a los musulmanes. Mire qué interesante. Entonces, ya ahí tenemos una primera área en que no hay una construcción porque hay por lugares de los musulmanes, aunque todo eso antes era judío, pero por la guerra los musulmanes tomaron ese lugar. Y por la diferencia de ambos pueblos se puede formar una batalla, una guerra. ¿Por qué? Porque al construir el tercer templo tendría que desaparecer esa cúpula. Y ese lugar, aunque ese lugar de esa cúpula pertenece a el pueblo de Israel, pero también pertenece a los musulmanes, pero entre comillas. Sígame para que pueda entender lo que hoy estoy tratando de darle a conocer. Vamos a ir claramente a entender esto. Aquí tenemos el plano de Israel. Estos son los arquitectos. Imagínense ese templo que se va a construir, es gigante. Nosotros ahí en imagen las podemos ver como pequeñas, pero es un templo gigante que se va a construir. Un tercer templo con muchas habitaciones donde tiene que estar todo exactamente como era el primer y segundo templo. Todas estas construcciones del tercer templo, ya todo esto está listo. Tiene los utensilios, están los arquitectos, están los planos de todo lo que se va a construir, pero ya vimos una primera área en que no se puede construir el templo porque están ahí los musulmanes, que ellos tienen el control de ese lugar. Es como ilógico, ¿ah? Porque es un lugar del pueblo de Israel, es un lugar del pueblo judío, pero hay lugares que lo toman los musulmanes. Lo mismo de la vía dolorosa. La vía dolorosa les pertenece a los musulmanes. Y vamos a ir viendo por qué esta rivalidad y por qué pasa todo esto. En la maqueta del tercer templo ya la estuvimos viendo, donde aquí está lo que se va a construir. Esto es una maqueta que hace referencia al arquitecto que mostraba ahí en su plano este gran edificio y que es similar al segundo templo. La maqueta que se va a construir es casi igual al primer templo y al segundo templo de Israel. Todo es lo mejor, donde están los sacerdotes, donde están también los lugares del lavacro, donde están los lugares donde estaba la presencia del Señor. Aquí podemos ver también en donde están guardadas todos los utensilios. Todos los utensilios están ya listos. También dentro de los utensilios del templo están listos también desde la pala de sacar ceniza, los utensilios para la sangre, el aceite de oliva y las ropas de los sacerdotes. Todo esto ya lo tienen listo. Los sacerdotes que entran al tercer templo tienen que saber hacer todo el oficio de la ceremonia. No es que entren y van a hacer lo que quieran. Por eso es que todo lo que tienen que hacer ellos en el templo, ellos tienen que saber hacer los sacrificios. Los levitas tienen que saber tocar las trompetas, cómo se realizan todos los servicios del templo, por los más mínimos detalles, los sacerdotes y levitas tienen que saber todo relacionado a esto. Por esta razón, para ellos, para estar preparados, se juntan 2 veces al año y ellos tienen ahí sus ensayos. También importante que cabe destacar que ya ellos tienen sus ropas que usarán en el trayecto, en la ceremonia. Y esto cuando ya ellos tienen en sus casas los trajes sacerdotales y los levitas tienen las trompetas y todo esto lo tienen en sus hogares. Y cuando hacen la ceremonia 2 veces al año, ellos vienen con su ropa, vestido, para hacer la ceremonia y preparar todo lo que ellos tienen que realizar. Veamos parte de los ensayos de los sacerdotes, donde vamos a estar viendo lo que ellos hacen. Ellos preparan sus ropas, preparan sus vestiduras
donde estos van a ser los que van a oficiar toda la ceremonia del tercer templo. Ellos dan lo mejor, son los Coat, son los sacerdotes, donde ellos se han guardado, y estos van a ser los responsables de estar dentro del templo y hacer toda la ceremonia, los ritos, y con los diferentes trajes sacerdotales, los sacerdotes, los trajes del Cohen. Las trompetas, también veíamos los sacrificios, ellos llevan los corderos, los sacrificios, todo ello van y preparan y hacen estas 2 veces al año preparando, porque ellos tienen que saber hacerlo, por eso es que se preparan para dar lo mejor cuando sea construido este tercer templo. Todo lo que ellos hacen en adoraciones, en los sacrificios, ellos saben bien su área que tienen que trabajar cada uno de ellos. Las trompetas se tienen que dar un sonido especial, no es cualquier sonido, y todo ello se preparan, como decía anteriormente, en esta ceremonia, donde aquí estamos viendo las imágenes, donde van tocando trompetas, donde van haciendo jubileo, donde va el sacerdote, donde llevan diferentes áreas que van preparando el camino hasta llegar a aquel lugar que todavía no está construido, pero ya ellos están haciendo toda la ceremonia. Estos son los preparativos, donde van marchando con trompetas, con panderos, van con júbilo y preparándose ya para lo que va a ser el tercer templo de la construcción. Y mire cómo ellos ya tienen todo listo, como decía anteriormente, no hay ningún detalle, exceptuando uno que lo vamos a ver que no está. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, todo este equipamiento es porque ellos que también quieren dar, quizá en su desconocimiento. Recuerde que el pueblo de Israel también está esperando al Mesías. Ellos esperan al Mesías, pero no muchos saben que ya el Mesías vino. Entonces ahí entramos en otro tipo de polémica, porque ellos esperan al Mesías, pero el Mesías que se va a presentar no va a ser Jesucristo, y ahí entramos más adelante en el anticristo. Los levitas también necesitan tener sus ensayos. Cada 2 viernes al mes se juntan también ellos para los ensayos de las trompetas, donde ellos pueden tocar, prepararse para hacer el sonido, un sonido que no tiene que ser incierto, tiene que ser un sonido claro, específico. ¿Y qué sonido también tienen que ser? Todo está listo, todo está preparado, la orquesta hebrea, los músicos, las arpas, los instrumentos, los sacrificios, los aromas, la menorá, todos los utensilios, los cohen, los sacerdotes, todo está listo para la construcción. Ahora también está el altar. El altar, si usted se fija arriba, es un lugar donde arriba se hacían sacrificios. Este es como una maqueta para que más o menos usted pueda visualizar los utensilios que se van a usar. Arriba se hacían los sacrificios, la leña, el sacrificio, y ahí se podía hacer todo lo que es lo relacionado al altar. Y ahí en ese altar donde se hacían los sacrificios también de incienso, sacrificios de cordero, de algún animalito, donde se presentaban para darle al Señor lo mejor. También están los jarros de aceite, que son extra virgen, que estos van a ser usados principalmente, como hablaba anteriormente, en lo que es la menorá. Usado un mejor aceite para dar lo mejor para esta edificación. Cada uno de estos utensilios son los que están en vitrinas. Ustedes hoy tenemos el privilegio de conocer los utensilios que se van a usar, pero nosotros no lo vamos a ver. Ya después le explico por qué. Entonces, todo está listo. Ya mencioné una de las áreas en cuales ellos también pueden relacionarse a todas estas construcciones. Esto también son las bandejas de los panes. Por lo general nosotros pensamos que es una mesa de los panes, y ahí en una mesa están todos los panes, pero estas son 12 bandejas, que cada 12 bandejas representan las 12 tribus de Israel. Ahí se hacían los panes, y de los panes eran los que eran los sacerdotes de la mesa que comían, de la mesa de los panes comían los sacerdotes, pero son 12 bandejas que representan las 12 tribus de Israel. Están todos los utensilios menos uno, el arca del pacto.
Es el único utensilio, y mire qué interesante, que vamos a estar viendo ahí. Todos sabemos que es el único utensilio que no ha sido encontrado, que no lo han hallado. Cuando los babilonios destruyen el templo de Israel hace 2600 años, el arca del pacto va a desaparecer. En el segundo templo ya no había un arca. El arca del pacto ya había desaparecido, ya no estaba. Dato interesante también es que, interesantemente, que es el arca que está considerada para haberla colocado, no está considerada en el tercer templo. Dato importante ahí también que nosotros tenemos que analizar, porque en este tercer templo no está considerada el arca del pacto. Recuerde que el arca del pacto donde estaba la presencia del Señor, ahí en donde estaba la vara, las tablas, la vara de Aarón que jamás reverdeció. Estaban estas tres cosas importantes también, el pan, en que era algo importante para ellos, pero no la han encontrado, pero no porque no la hayan encontrado, no la van a haber colocado. Podrían haber colocado una imitación, pero es interesante, por eso que les explico que es el única área que no está considerado, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, ahí hay un detalle que se las dejo ahí para que ustedes piensen, la presencia de Dios, ¿por qué no va a estar en el tercer templo? Si estuvo en el primero, en el segundo, pero ¿por qué no va a estar en el tercer templo? Porque ya ahora no se va a sentar Dios en ese tercer templo. Piensen. Los judíos entonces dicen que el arca del pacto está en algún lugar escondido dentro de Jerusalén, entre las cuevas. Dicen que el arca está escondida en los subterráneos del monte del templo. Son las especulaciones, las ideas que muchos manejan de los judíos. Ahora, el problema es que no se permiten excavaciones en ese lugar. Este es el lugar entonces donde se va a construir el tercer templo. Ya vimos que una primera área que no se puede construir es porque ese lugar le pertenece a los musulmanes. ¿Por qué le pertenece a los musulmanes? Porque los musulmanes tienen una idea también equivocada de lo que hay ahí en ese lugar. Recuerde que en ese mismo lugar, aquí estamos en el monte Moriah. En el monte Moriah, aquí donde está la cúpula, es el lugar exacto donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Ahora, mire qué interesante que no se permiten las excavaciones arqueológicas, menos para los judíos. Todo ese lugar lo gobiernan los musulmanes. Pero en 1983, un día de verano, el rabino Jedúa José, que el que vemos ahí, que lo están tomando prisionero, juntamente con otras dos personas, lograron acceder a través de túneles por el Muro de las Lamentaciones y pudieron entrar a los subterráneos del monte del templo. Ahí están las fotos cuando lo toma la policía y lo toman los musulmanes, porque estos judíos ingresaron así a escondidas, hicieron fíjese bien en la forma en que tienen como un arco. Y vamos a ver la foto también, que ese lugar ya tuvieron que cerrarlo. Y estos judíos entraron ahí, luego los sorprenden y ellos dicen haber encontrado el arca de la alianza. Ahora, si fuera así, habría sido el hallazgo más importante del siglo XXI, pero lamentablemente los policías de Israel llegaron a aquel lugar juntamente con los árabes, los musulmanes, y descubrieron lo que había sucedido. Ahí vemos que hay armas y vemos a uno que ellos que lo llevan, a dos personas juntamente con el judío, todos eran judíos y lo llevan detenido porque ellos ingresaron por un lugar, rompieron una pared y pudieron ingresar y ellos dicen eso. Aquí dato también interesante, recuerde que para el tercer templo no quieren colocar el arca del pacto. Recuerde que el arca del pacto está tipificando la presencia de Dios, la presencia de Jehová. Recuerde usted cuando llevaban el arca del pacto y a alguien se le ocurrió tocarla y muere en ese mismo lugar, es porque representa la presencia de Dios. Pero interesantemente, como decía anteriormente, no está considerada el arca del pacto al tercer templo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en el primer y segundo templo, pero en el tercer templo ya no va a estar la presencia de Dios, porque ahí no se va a sentar Dios. Y ya vamos para allá, ¿quién se va a sentar en aquel lugar? Los árabes entonces quedaron tan molestos
y casi hacen una revuelta gigante en que ellos decidieron cerrar o sellar esa entrada. Es por esa entrada que ustedes, por eso les decía yo, vean la curva ahí, en donde veían la imagen anteriores, por donde ellos habían ingresado. Y ahí después los toman detenidos y ese lugar después los sellan. Pero ellos, interesante lo que dicen ellos, lo que habían descubierto. La pregunta entonces, ¿por qué no se ha construido el tercer templo en Israel? Ya le di una base, porque hay problemas también escatológicas y teológicas, el cual no se han llegado en un acuerdo, porque los musulmanes dicen que esa roca, recuerde que el lugar donde está la cúpula, ahí fue el lugar exacto donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, en la piedra, en la roca. Pero los musulmanes dicen que ese lugar le pertenece porque en esa roca fue donde Mahoma descendió a los cielos. Entonces, ahí donde viene la discrepancia del tercer templo, que para ellos es el más sagrado del mundo para lo islámico, para el pueblo islam. Mahoma es considerado como su Dios y ellos en el Islam adoran a Mahoma. Pero ellos dicen que en esa piedra donde estuvo a punto de ser sacrificado Isaac, ahí en esa piedra dice que ahí estuvo Mahoma y Mahoma descendió a los cielos, aunque nosotros sabemos que eso no fue así. Esto fue construido, ese edificio de esa cúpula dorada, entre el año 689 y 691 por el noveno califa Adad al-Malik. Entonces, estos son los detalles que no se puede construir entonces uno de los primeros indicios, el templo. Ahora, considerado el fundador del Islam, Mahoma, que nació el 26 de abril de 570 y murió el 8 de junio del 632 en actual territorio Arabia Saudita. Entonces, él fallece en junio, pero ellos dicen que él ahí en esa piedra, de esa piedra se elevó y resucitó y se fue a los cielos. Eso es lo que dicen los árabes, el pueblo islam, y por eso que hay una controversia realmente de no que ellos quieren construir, porque ahí estaba Mahoma, pero no es así. Ya le mostré la base, donde ahí en esa cúpula dorada, es la cúpula que ellos, que sí les pertenece a los musulmanes porque la usurparon. Y cuando la usurparon, no permiten en ese lugar que accedan los judíos ni cristianos, ni siquiera entren ni siquiera pueden entrar a esa cúpula, ni menos entrar a orar, porque los musulmanes tienen el control absoluto de aquel lugar. Ahora, otra señal también del tercer templo es lo que dice número 19, verso 2, la vaca alazana. ¿Qué es la vaca alazana? La vaca roja, que ya está la vaca roja. Hace unos par de años atrás ya apareció la vaca alazana, que son indicios también de que el tercer templo está pronto a ser construido. La versión Jerusalén, ahí habla de la vaca roja, que es la misma que dice Valera, la vaca alazana. Esta vaca ya está. Interesante. En el judaísmo ortodoxo, la aparición de la vaca roja es un evento esperado antes que llegue la llegada del Mesías judío. Simbólico, también simboliza la reconstrucción del tercer templo en el monte Moriah, el lugar que significa histórico para los religiosos, también para los judíos. Ya está todo listo, como usted puede ver, solamente hay dos cosas que ya estamos viendo. Una, que es el lugar de los musulmanes, es un lugar donde la cúpula dorada, que fue donde se sacrificó, estuvo a punto de sacrificar a Abraham a su hijo, es una roca, es una piedra. Pero los musulmanes dicen que ahí en esa roca fue donde Mahoma se elevó hacia los cielos. Entonces ahí están los problemas. ¿Por qué no se ha construido ahí mismo en ese lugar? Por la cúpula. Esta es la cúpula. Vamos a estar viendo ahora qué hay dentro de la cúpula. Vamos a tener imágenes exclusivas para que usted vaya viendo y a la vez también vaya conociendo la gran conocida cúpula. Recuerde que para esa cúpula no pueden entrar los judíos.
no pueden entrar los cristianos, solo los musulmanes, aunque ese lugar pertenece al pueblo de Israel. Es como absurdo, porque todo ese lugar es del pueblo de Israel, es pueblo de Jerusalén, pero los musulmanes entre guerras y batallas toman ese lugar y ellos dicen, no, aquí en esta roca es donde Mahoma descendió, subió hasta los cielos, pero ahí en ese lugar donde está la cúpula dorada es donde está la roca, la piedra, donde Abraham casi sacrifica a su hijo. En esa cúpula entonces de la gran roca del monte Moriah está la roca donde Abraham casi sacrificase a su hijo. Aquí tenemos las fotos, las imágenes reales de aquel lugar. Visualícela, véala. Y ahí podemos ver, esa es la roca en que los musulmanes dicen que en esa roca, que está dentro de esa cúpula, es la roca donde estuvo el Abraham, donde los musulmanes claramente dicen que le pertenece a ellos, les pertenece por lo que es el área del lugar de sacrificio, pero para el pueblo de los musulmanes ellos dicen, no, de esa roca subió Mahoma. Pero eso nosotros todos sabemos que hemos estudiado la escritura porque son acontecimientos del pueblo de Israel. Entonces aquí ya tenemos una primera instancia. ¿Por qué no se ha construido? Ya estamos casi terminando esta clase. Ya, ¿por qué no se ha podido construir el tercer templo? Uno, porque ese lugar de la cúpula dorada les pertenece a los musulmanes. Y los musulmanes dicen que ahí en esa cúpula, en esa piedra, fue donde descendió Mahoma y subió a los cielos. Que nosotros sabemos que eso no es así porque nadie todavía ha descendido a la presencia del Señor, solamente cuando venga Cristo, que va a ser pronto. Ahí no vamos con él. Pero para nosotros o para el pueblo judío, nosotros sabemos que ahí es una piedra que representa el sacrificio. ¿Por qué esa piedra es importante? Recuerde que los judíos nacen de la descendencia de Abraham. A Abraham se le dio la descendencia de la arena, de las estrellas, del mar, todo lo que hemos aprendido, las estrellas. Entonces, Abraham es considerado el padre de la fe. Y como es el padre de la fe, ahí en esa roca, a punto estuvo de ser sacrificado su hijo Isaac. Esta entonces la primera parte donde, ¿por qué no se puede construir en ese lugar? Porque ahí en ese mismo lugar está gobernado por los musulmanes y al ser así tendrían que sacar esa cúpula de los musulmanes y eso no le va a gustar a ellos. O sea, hermano, mire qué interesante, tendría que ser alguien muy poderoso, con una gran influencia, en que diga, vamos a construir aquí el tercer templo de Jerusalén, y tiene que ser una persona que tenga mucho conocimiento y maneje mucha área de gobierno y a la vez también sea un líder para todos. Y ahí entramos. ¿Quién va a ser ese gran líder en que va a tomar el control sobre los judíos musulmanes que están debatiendo, que los judíos quieren construir el templo, los musulmanes no quieren construir el templo? Es el debate que existe hasta ahora. Ese es como primer indicio en que no se puede construir ese templo. Ahora, el otro que detiene la construcción del templo somos nosotros. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que detiene que no se ha construido todavía. Ahora, esta construcción no va a ser de años. Ellos lo tienen todo planificado. Son materiales que es como desarmables, se arman y se desarman. O sea, no va a ser materiales como construir en roca y en piedra, como lo hizo el primer templo, el segundo templo. No, ahora es todo tan moderno que van a ser todo materiales que se pueden desarmar también. Entonces, esto de llegar, de decir, ya se dio la autorización y los musulmanes autorizaron y ellos van a construir de la noche a la mañana. Pero no se ha permitido, uno, primeramente, por lo que ya estamos hablando de los musulmanes que toman el control, y otro es que usted y yo todavía estamos aquí en la tierra. Mientras estemos nosotros aquí en la tierra, no pueden construir todo esto. Mire qué interesante, gloria al Señor. Por eso, ahí donde se va a sentar el anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén y se va a llamar a sí mismo Dios.
contaminando el templo y las naciones. La base es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, al cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este es el anticristo. Se opone de todo lo que se llame Dios y se levanta de todo lo que se llame Dios. Y todo lo que es su culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar como Dios. La versión Jerusalén nos dice el adversario. Mire qué interesante. Aquí dice el adversario que se eleva sobre todo el que lleva el nombre de Dios. Mire cómo hace el enemigo en todo esto. Y dice hasta el extremo de sentarse el mismo en el santuario de Dios. Wow. En el santuario de Dios y proclamarse él mismo se va a proclamar un Dios. ¿Quién es? El anticristo. Entonces, el tercer templo será construido en Jerusalén. Recuerde que en el pueblo de Israel, ellos están esperando al Mesías. A Jesucristo, cuando vino, ellos lo consideran como un profeta. No lo consideran como el Mesías. Algunos sí lo consideran los que se están convirtiendo al cristianismo. Pero gran parte están esperando, el pueblo de Israel está esperando al Mesías. Y ellos dicen que viene el Mesías y se va a sentar en ese lugar. Pero lo que ellos no saben es, como le mostré el texto anterior, que el que se va a sentar ahí en ese tercer templo y que va a gobernar las naciones no va a ser el Mesías, sino va a ser el anticristo. Mientras sucede esto, aquí en la tierra, nosotros estamos en las bodas del Cordero. Por eso que nosotros detenimos también parte de aquí, de la que es la construcción de este templo, independiente a los musulmanes y judíos que todavía tienen disputas quién va a ser construir, cómo lo van a construir, que no hay, los musulmanes no quieren. Por eso el líder es el líder que va a tomar el control. Él va a tomar absolutamente el control, que va a decir, algo va a hacer, en que va a hablar con palabras engañosas. Los musulmanes van a decir, construyamos el tercer templo. Tiene que ser una influencia muy enorme. Por eso que esa desigualdad que existe hasta el día de hoy, solo un hombre con mucha influencia puede llegar y decir, construyamos el tercer templo, que él va a ser el anticristo. Este entonces es el tercer templo, donde ahí podemos ver, estas son las imágenes del pueblo de Israel. Vemos entonces lo que no va a estar considerado, que va a ser el arca del pacto. Por algo es, porque ahí está la presencia del Señor. Y aquí vamos entrando donde están los lugares donde tienen, solamente judíos pueden entrar en aquel lugar, donde están exhibiendo todos los utensilios que se van a usar. Vemos un primer templo que fue destruido por los babilonios, luego también en el 70 por los romanos. Y esta es una maqueta más o menos del tercer templo de lo que es la construcción. Aquí fue construido y destruido nuevamente por los romanos, y ellos lo hacen el luto. Vemos la menorá. Esta menorá es la que va a ser colocada en el tercer templo. Y ahí también, junto al aceite, se va a colocar esa gran menorá de un valor impresionante. Y ya, como hablaba anteriormente, absolutamente todos los utensilios están listos. Es solamente que se coloquen de acuerdo en que se diga se va a hacer y se va a construir este gigantesco templo, que va a ser el tercer templo de Jerusalén. Podemos ver entonces, este es el instituto del templo, así se llama, el instituto del templo, porque ahí están todos los artefactos que van a ser usados en el tercer templo. Vemos ahí también el mapa del plano y los utensilios, la maqueta. Ahí atrás, si usted se fija, también vemos las trompetas, vemos todo lo relacionado aparte de lo que se van a usar en la construcción de este gigantesco templo de Israel, el cual va a ser algo también impresionante. Los instrumentos, los levitas, las arpas, los panderos, todo lo tienen listo. Pero también sigamos
viendo otros lugares también para conocer lo que tienen. Ahí vemos el traje del sacerdote, del el Cohen, donde tienen ahí en su cabeza, donde dice Santidad de Jehová, los ornamentos de oro, todo lo que es el efod, las 12 piedras, las piedras preciosas y que las cubre, todo es absolutamente de oro. Es un traje absolutamente muy caro y tienen que ellos dar, como siempre lo han hecho, los judíos dan lo mejor de lo mejor. Este es el parte de lo que se va a construir. Los Cohen, con el traje esos bordados son de lino fino, son muy especiales, por eso que esos trajes no son muy baratos. Ya vimos los valores, los precios también, todo relacionado que ellos también hacen esta ceremonia. Aquí vemos la ceremonia ya en sí, cómo ellos se preparan 2 veces al año, se juntan también a hacer la ceremonia del pueblo del Señor y que se juntan. Aunque en la ignorancia hacen todo esto porque ellos lo están haciendo pensando que el que va a llegar ahí va a sentarse el Mesías que ellos están esperando. Y ahí pueden hacer toda la ceremonia. Todo esto, mire cómo el enemigo lo ha engañado. Porque como el pueblo de Israel, algunos creen en el Señor, se han convertido al cristianismo, pero otros están esperando el Mesías. Ellos no creen que Jesús vino, ellos dicen que Jesús solamente fue un profeta y están esperando al verdadero Mesías, pero no saben realmente que el que se va a sentar no va a ser el Mesías, sino que va a ser el Mesías anticristo. O sea, va a ser un falso Mesías, un falso que va a colocar, y ahí entramos entonces en lo que es el anticristo que va a tomar el trono y se va a sentar en el templo de Israel. Imagínense que él va a dar la iniciativa de que ellos construyan el templo, que hasta el día de hoy hay mucha división porque se puede armar una guerra impresionante entre los musulmanes y los judíos. Por eso que no, hasta el día de hoy en estos debates no pueden construir absolutamente nada porque se armaría una guerra civil impresionante y muchas muertes más habrían solo por construir el templo. Entonces el hombre que llega a dar la orden, construyamos el templo, tiene que ser un hombre con una influencia política, con un grado magisterial de palabras, espíritus engañadores, doctrinas de demonios que van a estar en él, una influencia política impresionante, y no solamente en Israel, sino en todo el mundo, y principalmente en Israel, porque los judíos no van a permitir que alguien que no sea del pueblo vaya a sentarse en aquel lugar. Dato interesante también, ahí se las dejo. El anticristo entonces no puede ser otra persona externa, sino dentro del mismo pueblo de Israel. Ahí se la dejo eso como dato porque hay mucho todavía que entregar, pero ya estamos terminando. En estos videos ustedes pueden visualizar la construcción de todo esto. Está solo en maquetas, pero ya todo esto lo tienen diseñado para construir el arca, los sacrificios, las palas del incienso, las velas. Ahí está el arca de los sacrificios. Esto es todo de oro. Ahí colocaban los 11 utensilios, la mezcla de esos inciensos, y los colocaban en sacrificio. Y también el aceite, el mejor de lo mejor, donde se puede ver también que en ese aceite va a ser para todo lo que es la menorá. La menorá no es nada sin el aceite. Absolutamente entonces todo está listo, pero también recuerde que no va a estar incluida, esas son los panes. Ahí podemos ver también, no va a estar construida también, o sea, no va a estar ahí el arca del pacto. Esta es la única que no va a estar. Y todos sabemos por qué. Porque aquí representa la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no puede estar donde va a estar el templo profanado. Porque el templo lo va a profanar el anticristo y él se va a sentar de ahí. Por eso es que el arca del pacto, mire qué interesante, da como pensar por qué no se ha podido, quizás ellos no van a colocar el arca del pacto. Ahí tenemos también el judío con otros dos más que trataron de ingresar. Ahí los saca la policía, los árabes, los musulmanes, los toman prisioneros y esa es la entrada donde ellos ingresaron. Y ellos dicen que haber encontrado el arca del pacto, pero les callaron, los silenciaron y hasta el día de hoy no se sabe nada de ello. Aquí está la construcción donde tendría que construirse entonces el tercer templo, ahí donde esa piedra, es la piedra donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, pero los musulmanes también dicen que en ese mismo lugar, esta es una piedra del primer y segundo templo, pero los musulmanes dicen que en esa piedra es donde Mahoma subió hacia el cielo. Entonces, bueno, nosotros sabemos, los que escudriñan, leen la palabra, que eso no es así.
sino que ellos son su creencia de los musulmanes. La vaca roja también está lista, todo está listo para esta construcción de este tercer templo, donde ya todo está absolutamente listo. Qué interesante entonces todo lo que hoy hemos podido entender en este viaje, el cual hemos hecho hacia Jerusalén, hacia Israel, donde podemos ya ahora tener un entendimiento aún mayor, porque quizás muchos preguntarán, ¿por qué no se ha construido todavía el templo? Aquí están las dos áreas, entonces detalladas, ¿por qué no se puede construir hasta el día de hoy el tercer templo? Y también porque ahí es un lugar de los musulmanes. El anticristo va a tener una influencia, imagínense, el anticristo que se va a sentar ahí en el templo de Israel, va a tener que ser un hombre con mucha influencia, pero también el enemigo le va a dar un poder del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Él va a ser no solamente, recuerde que cuando vino Cristo, él hizo señales y milagros. Escuche esto, cuando vino Cristo hizo señales y milagros. El anticristo también se le va a dar para hacer señales y milagros, pero Satanás, que el Señor le reprenda, le va a facultar para que él haga señales y milagros. Por eso que los musulmanes, por eso que los judíos van a decir, este es el Mesías. Ya no van a preocuparse de Mahoma, los musulmanes. Ya no van a preocuparse ya de nada los judíos, sino que van a decir, este es el que estábamos esperando. Esto es nuestro Mesías. Y ahí los musulmanes van a ceder y van a construir el tercer templo. Pero antes que pase eso, nosotros estaremos, aleluya, en las bodas del Cordero. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema de hoy, el tercer templo.